Continuamos con esta miniserie en cuanto a la música, específicamente atendiendo a lo que es la buena música y la música cristiana. La semana pasada aprendimos un poco en cuanto a las definiciones de lo que es buena música, mala música y música cristiana. Hoy me gustaría ver un poquito más, porque habíamos visto que la música cristiana, propiamente dicha, es aquella en la cual el texto, la música, los ejecutantes y la ejecución se conforman a la imagen de Cristo. Entonces me gustaría ver cada uno de esos elementos que compone la música cristiana para que nosotros podamos asegurarnos de aquellas cosas que cantamos en alabanza a Dios, aquella música cristiana que escuchamos, que verdaderamente cumpla con aquel requisito de conformarse a la imagen de Cristo. Así que me gustaría ver en esta mañana el tema del texto, el texto en nuestra música. O podríamos decirlo con otras palabras, la letra que refleja a Cristo. La letra que refleja a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, al estudiar tu palabra acerca de aquella letra que deben tener nuestras canciones que utilizamos para alabarte y para adorarte, ayúdanos a comprender la importancia de tu palabra en esa letra. Y que verdaderamente podamos, con el texto de las canciones que compongamos o que cantemos, podamos reflejar la imagen de Cristo, acercar a otros al Señor Jesucristo y ajustarnos a lo que es tu palabra. Ayúdanos a ser claros, ayúdanos a ser puros. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando hablamos del texto de las canciones que cantamos, sea las que cantamos en la iglesia o aquellas canciones que escuchamos o que cantamos en nuestro hogar, cuando hablamos de música cristiana, necesitamos que el texto, esa letra, refleje a Cristo para que pueda ser llamada música cristiana. Y lo que me gustaría compartir en esta mañana es que la letra de nuestras canciones deben ser escriturales. La letra de nuestras canciones deben ser escriturales. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a ver en esta mañana el significado de que la letra de nuestras canciones estén basadas en la palabra de Dios, o sean escriturales. Así que primero vamos a ver que la palabra de Dios es poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué deben nuestras canciones ser escriturales? Y en primer lugar vemos que la palabra de Dios es poderosa. Me gustaría que busquemos en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Aquí tenemos el profeta que escribe su profecía haciendo una gran diferencia en cuanto a la obra del hombre y la obra de Dios, en cuanto a la práctica del hombre, los pensamientos del hombre, los caminos del hombre y los pensamientos y los caminos de Dios. Y hay una gran diferencia, tal es así que dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos del hombre. Entonces ya estamos viendo la supremacía, lo exaltado que son los pensamientos y las palabras y las obras de Dios. Y nos dice en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios está diciendo que su palabra tiene un efecto poderoso y siempre es efectiva y logra el propósito a la cual lo envía. Compara la palabra de Dios y enviar su palabra con el ciclo del agua.
Todos hemos aprendido el ciclo del agua en la escuela, ¿no? Y entonces vemos acerca de este agua que cae por las montañas y por los arroyos y se lleva al río, y el agua va y recorre el camino hasta llegar al mar, y luego ahí se evapora. Obviamente se evapora en los lagos y en los ríos también, pero el agua se va evaporando, forma las nubes y eventualmente esas nubes cae el agua nuevamente sobre la tierra. Y continúa el ciclo. Se forman arroyos, se forman ríos y esos ríos van al mar y se evapora el agua y hay un ciclo una y otra vez. Ese agua se va reciclando, podríamos decir. Pero mientras tanto, Dios riega, alimenta su creación. Así que el agua no es que pasa un ciclo nomás y todo queda igual, sino que Dios hace que ese agua alimente a las plantas, que luego también eventualmente da alimento a los animales también, al hombre, y entonces esa agua produce un efecto y no vuelve al cielo, no vuelve a las nubes sin haber producido vida en su trayectoria. Y esa es la obra de Dios en su palabra. Dios da su palabra y actúa al leerla, al hablarla, al escucharla, y vuelve a Dios. Por ejemplo, nosotros hemos cantado himnos basados en la Escritura. Hemos recibido la palabra de Dios, hemos aprendido de su palabra, hemos leído su palabra, hemos meditado en su palabra y ahora lo exaltamos con su palabra y vuelve a Dios su palabra, su misma palabra. Pero mientras tanto, en toda esa trayectoria produce fruto en la vida, un efecto. Y por eso la letra de nuestros cantos deben ser escriturales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que produce esa clase de efecto. Nuestras palabras no siempre lo hacen. La palabra de Dios es poderosa y no vuelve a Él vacía, sino que produce el fruto. Algunas veces uno dice, bueno, pero le he hablado a este familiar, a mi pariente, a mi vecino, a mi compañero de Cristo, le he testificado tantas veces y no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros no vemos lo que está bajo la superficie. De la misma manera que uno puede decir, bueno, planté una semilla y empecé a regar esta planta y ya hace 2 semanas que la riego y no pasa nada. Pero bajo la superficie de la tierra se está germinando y quizás en el corazón de aquella persona también se va germinando la palabra de Dios y quizás, así como sucede algunas veces, después de años, brota una semilla que ha quedado, podríamos decir, dormida durante mucho tiempo. Y así también en la vida de estas personas a las cuales hemos testificado y hemos compartido la palabra de Dios, eventualmente brota. Pero sea para alabanza, para salvación o sea para juicio, la palabra de Dios es efectiva, siempre. Y por eso debemos usarla en nuestro cántico. ¿Por qué son poderosos aquellas canciones que están basadas en la palabra de Dios? Es porque la palabra de Dios es poderosa. Si comenzamos a escribir canciones de nuestra propia imaginación, de nuestra propia inspiración, que no se amoldan a la palabra de Dios, esas canciones van a ser superficiales. Esas canciones no van a ser poderosas, porque vienen de nuestro propio ingenio, de nuestra propia inspiración o de nuestras propias ideas, no conllevan el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra del hombre no produce el mismo efecto que la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, le dice esto a esos nuevos creyentes. Dice, por lo cual también nosotros, Pablo, Silvano, Timoteo, que habían ido a evangelizarlos a los tesalonicenses, le dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Ellos no habían escuchado la palabra de Pablo, de Silvano, de Timoteo diciendo, mira, esta es una linda idea humana, sino como palabra de Dios. No como palabra de hombres, dice, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Y estos creyentes en Tesalónica habían escuchado esa palabra, la habían recibido como palabra de Dios y esa palabra actuaba en sus vidas. Tal es así que algunos de ellos eran conocidos por la fornicación y ahora estaban siendo conocidos por la santificación. Ellos se habían identificado con el mundo, ahora se estaban identificando con Cristo. La palabra de Dios había transformado sus vidas. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios, no palabra de hombre. Pablo reconoció que la palabra de Dios era mucho más efectiva que la palabra del hombre. Él no dice, me alegro que escucharon mi testimonio, porque realmente yo tengo un testimonio conmovedor, mis palabras, mi sabiduría, mi experiencia te puede fortalecer. Era la palabra de Dios. Y por eso aquellas cosas que cantamos deben ajustarse, amoldarse a lo que es la palabra de Dios. Si no, nuestro canto deja de ser poderosa. ¿Saben que la palabra de Dios es efectiva en evangelismo? Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquellos que reciben la palabra de Dios y la reciben en su corazón, como en una buena tierra preparada por el Espíritu Santo, son aquellos que germinan. No es la palabra del hombre que hace germinar la salvación en la vida de las personas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es efectiva en el Evangelio, como por eso en nuestros folletos no es la idea de tener un montón de palabras humanas nomás, sino tenemos textos bíblicos, versículos. Entonces cuando predicamos el Evangelio también, ponele que tenés un minuto para decirle algo a una persona. Va a ser más efectivo citarle, por ejemplo, Juan 3:16, que decirle, mirá, ¿sabés qué? Dios cambió mi vida y puede cambiar la tuya también. Está bien decir esas palabras, pero las palabras de Dios son las que importan. La palabra de Dios es la que vas a dar a la persona, no mi palabra. La palabra de Dios es efectiva en la exhortación también. La Biblia nos dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pedro dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, utilizando nuestros dones espirituales, sean de enseñanza, de exhortación o la manera que utilicemos nuestro don espiritual, debemos ajustarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es efectiva en el consuelo también. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo, escribiendo esta iglesia complicada, ¿se acuerdan? La iglesia de Corintio era complicada, era carnal, había muchas disensiones, problemas, corrigió muchas cosas en la primera epístola. Ahora, en esta epístola sigue corrigiendo algunas cosas, pero también trae consuelo a la vida, porque ellos se habían entristecido por algunas cosas que Pablo les había tenido que decir. Se habían arrepentido, estaban cambiando su vida y ahora tenían que ser consolados y fortalecidos. Y por eso Pablo les escribe diciendo en el versículo 1, 2 de Corintios 1, 3, disculpen, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando Dios te consuela, quiere que vos tomes ese mismo consuelo y ayudes a otros en sus tribulaciones, en sus angustias. Y ese consuelo que Dios te da puede ser útil para consolar también a otros. Así que la palabra de Dios es efectiva en el consuelo, porque nos consuela a nosotros y utilizamos esa misma palabra también para consolar a otros que están en cualquier tribulación. Es efectiva también en la enseñanza. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. También dice para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, pero es útil para enseñar. Entonces, la palabra de Dios es poderosa.